Bueno, habíamos llegado en esta parte, o sea, el error angular es de 42 segundos, y como tengo que cerrar un triángulo, ¿sí? El triángulo se compone de las tres mediciones angulares, entonces va a ser el error triangular, va a ser en función del error angular por la raíz de 3, o sea, de 73 segundos, ¿sí? Entonces, si yo quiero reducir estos errores, lo que tengo que tratar de hacer es aumentar el número de reiteraciones, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a considerar, ya consideramos todos los errores que tiene una dirección, de la mejor manera como pretendemos medir. Ese es el error de una dirección, ¿sí? Ahora bien, si quiero reducir aún más, tendré que hacer reiteraciones para, de alguna manera, ir reduciendo en función de la cantidad de observaciones, reducir el error. Entonces, cuando hablamos de reiteraciones, hablamos de orígenes, 0, la vuelta de campana 180, otra dirección, otro origen 90, otro origen 270. Vamos a considerar a cada origen como una medición, ¿sí? Más allá de la vuelta, lo que uno considera como vuelta de campana, ¿sí? Cuando uno hace una observación, dice hacia 0 y hace la vuelta de campana. Entonces, por eso calcula el error de colimación, ¿no? Acá consideramos que cometemos un error en la dirección de medir con origen 0 y cometemos otro error cuando medimos a 180. Entonces ya son dos direcciones que las ponemos en el promedio o en una compensación. Entonces, al tener cada vez más observaciones, eso hace que el error accidental se reduzca. Por eso entonces planteamos que seguramente vamos a medir a 0 y 180, ¿sí? Para tratar de disminuir el error. Entonces, el error del cierre del triángulo en función de la cantidad de orígenes es el error del triángulo dividido raíz de n, en este caso es 52 segundos. Entonces esperamos que cuando ustedes terminen el cierre del triángulo, ¿sí? Tengan un error máximo de 52 segundos, ¿sí? Esperamos que estén por debajo de eso. ¿Por qué esperamos que estén por debajo de eso? Porque los errores de la tolerancia fueron los máximos admisibles. Es decir, es lo que seguramente no voy a poder, no voy a cometer, porque en la tolerancia siempre se trata de manejar como el mayor error. Entonces, en ese sentido, la idea es que uno mida mejor que el valor de la tolerancia para poder elegir tanto el instrumental como el método de medición. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Una cosa más que vamos a tener en cuenta ahora es el error en la medición de distancias. ¿Sí? Entonces, cuando las mediciones de distancia se hacen con estación total, que es lo que nos va a pasar ahora, o eventualmente si hay alguien que tiene un teorito con un distanciómetro, ¿sí? Electrónico, el error de la dirección de la medición de distancia fundamentalmente está basado en el error del instrumento, ¿sí? Entonces, cuando mido la distancia entre dos puntos, voy a tener el error propio del instrumento, que está en función de las especificaciones técnicas del instrumento, más dos errores que son la puesta en estación, ¿sí? Y la, el jalón, el punto de jalón. Entonces, porque esos son los que definen la distancia total. Entonces, esos errores son los que vamos a tener en cuenta al momento de la determinación. Entonces, el error de la distancia, ¿sí? Va a ser 5 milímetros más 2 partes por millón, que eventualmente siempre se consideran 5 milímetros más 2 partes por millón. O sea, 5 milímetros es una parte fija de la medición electrónica, y 2 partes por millón está en función de la distancia que vamos a medir. 2 partes por millón significan 2 milímetros cada 1000 metros. O sea, si mido 1000 metros voy a tener 7 milímetros en total, 5 más 2 milímetros que corresponden al millón de milímetros, o sea, a 1000 metros.
En este caso son 70, por eso la parte por misión es despreciable y se quedan los 5 milímetros como más o menos de error, error de la distancia. Entonces, vamos a pensar que el error de la distancia es 1,5 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a considerar que el error de la distancia, cuando hacemos las mediciones de distancia, estén dentro de esos valores, ¿sí? Puede ser en este caso que sean más o menos, esperamos que sean menos, en función de cómo hacemos la medición de las distancias, ¿sí? En este caso, cuando medimos las distancias, como vamos a tener, les decía antes, a operadores, digamos, estaciones totales en los puntos, lo que vamos a hacer es, en la situación ideal, listo, voy a ir para atrás, vamos a mirar este caso, ¿sí? Si estoy midiendo en el punto 1, seguramente voy a tener a alguien está en el punto 2 y voy a tener a alguien en el punto 3, ¿sí? Entonces, cuando miro del punto 1 al punto 2, voy a tener que mirar para la medición angular de azimutal abajo, porque ya dijimos por qué íbamos a medir abajo, y en función de la distancia también voy a tener que poner el prisma, ¿sí? O sobre el punto, o bien colocarlo de un lado y del otro transversalmente, ¿sí? A la dirección 1, 2, ¿sí? Si voy a medir la dirección, una distancia 1, 2, voy a tratar de poner el prisma de este lado, ¿sí? Y de este lado, como para hacer un promedio, ¿sí? Y tener esta distancia. ¿Por qué? Porque voy a tener un jalón ahí que va a ser que utilice para medición de ángulos azimutales, ¿sí? Ese jalón que utilice para medición de ángulos azimutales, también le voy a hacer una marca a nivel horizontal, distanciada a tantos centímetros de la marca. ¿Eso para qué va a ser? Para medir el ángulo vertical. El ángulo vertical lo voy a medir con el hilo horizontal y ese hilo horizontal va a reflejar una altura de señal, ¿sí? Respecto a la marca. Entonces voy a tener que establecer en el jalón que ponga, o bien la diferencia, la división entre blanco y rojo del jalón, y lo que voy a tener que hacer es medir desde esa división hasta el punto cuál es la altura de señal. Entonces, de esa manera, lo que voy a hacer es reflejar cuál es el valor de la medida, el ángulo vertical. Entonces, todo se va a concentrar en mirar abajo, lo más abajo posible del punto 2, ¿sí? Como del punto 3. Obviamente que está en el punto 2 y tiene que mirar al punto 1, le pasará lo mismo. Entonces va a estar todo concentrado en lo que está cercano a la marca y no prácticamente si pusiéramos el jalón como que no hubiera nadie en el punto 2 o no hubiera nadie en el punto 1 cuando miro del punto 2 al punto 1. ¿Se entiende esto? La diferencia acá es que si pudiera poner la medida de distancia, pudiera poner el jalón, el prisma encima del punto, no tendría ningún problema. Pero como va a haber un jalón, lo voy a tener que poner a un costado y en el otro costado, de tal manera de tener 2 o 3 mediciones de distancia para comparar. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bien. No. Entonces, teniendo en cuenta, ya tenemos en cuenta los errores accidentales de la dirección, angulares del ángulo del triángulo y del cierre del triángulo. Lo que vamos a tener que hacer ahora es, con estos datos, ir a hacer la medición del campo. ¿Sí? Entonces, para hacer la medición del campo voy a compartir otra pantalla. Después le vamos a incorporar a la presentación, pero esto es más fácil manejarlo desde el Excel, ¿sí? En principio voy a compartir la pantalla, esta que está acá. Esta es la planilla, digamos, que le vamos a dar a ustedes para que completen los ángulos, ¿sí? En la medición en campo, ¿sí?
Obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Esto lo hacemos porque queremos hacer una medida de triangulación respetando precisiones que queremos alcanzar y queremos cerrar un triángulo de la mejor manera. ¿Sí? Seguramente en una taquimetría que hagan con una poligonal no van a hacer este tipo de trabajo porque no es la cuestión académica que queremos reflejar, pero sí esto nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es que hay que hacer mediciones precisas. Esto tal vez en algún momento tengan que hacer un relevamiento en un área pequeña. ¿Qué quiere decir un área pequeña? Digamos, cuando tengo que establecer una obra de ingeniería. Por ejemplo, tengo que establecer los pilotes para construir un galpón, ¿sí? O los pilotes que van a definir la instalación de un puente de grúa. Obviamente que las precisiones que se requieren ahí son mucho mayores que las de una taquimetría. Entonces, a nivel topográfico, voy a tener que, ya no voy a poder pensar un punto que se haya materializado por un jalón de 1 pulgada. Seguramente voy a tener que utilizar algo que sea mucho más definido e incluso a veces hasta pensar en centración forzosa, porque que tengo un error de algunos centímetros para poner un puente de grúa, el puente de grúa después no camina. Entonces, digo, es necesario alinear los pilares, los postes que van a construirse para montar el puente de grúa, o bien una estructura de hormigón, digo, que sea derecha, que sea fija, voy a tener que necesitar medidas mucho más precisas y métodos de medición mucho más precisos que el que se necesita para un reglamento taquimétrico como el de la plaza. ¿Sí? El reglamento taquimétrico de la plaza, digamos, vamos a ver cómo son las tolerancias, seguramente con los valores que estamos manejando vamos a entrar en tolerancia, pero vamos a tener el ejercicio de hacer algo diferente, o sea, algo con mayor precisión, digamos, eventualmente cuando tenga un trabajo de mayor envergadura o precisión. ¿Sí? Entonces, esta planilla tiene el punto de estación que voy a utilizar, en este caso va a ser el PT01, PT02 o PT03, el que corresponde a la medición. Acá voy a colocar el instrumento con el cual estoy trabajando, el que les haya tocado de acuerdo a la distribución de las estaciones totales que tiene la facultad, la fecha, ¿sí?, que se hizo la medición, el nombre del operador, la altura de instrumento, fundamental, ¿sí?, y acá vamos a establecer el error de colimación e índice determinado para el instrumento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es que previo a cada medición, digamos, no a cada medición, previo a la medición de triangulación, vamos a tomarnos el trabajo de definir cuál es el error de colimación y el error de índice del instrumento, ¿sí? Para eso vamos a ponernos en estación, tomar las precauciones que vienen en topografía 1, que significa que hay que medir, hay que buscar un punto de bisección, ¿sí?, que esté en ángulo vertical cercano a 90 o cercano a 0, o ángulo cenital cercano a 90, ¿sí?, para tener la menor influencia en los errores accidentales del instrumento o sistemáticos. Y entonces buscar algo bien definido en torno al punto donde estoy, de tal manera de tener, en este caso, si voy a medir ángulos horizontales, algo bien definido, como puede ser un cartel, como puede ser algo o en la pared de un edificio, de tal manera que con el hilo vertical pueda tener una muy buena bisección. O sea, como hablamos del error de bisección, reducirlo a lo menos que se pueda, porque lo que queremos determinar es el error de colimación, el error que hay entre la falta de perpendicularidad entre el error secundario y el error transversal del instrumento, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos a determinar el error y vamos a poner acá cuál es el error de colimación, que obviamente es la mitad de la diferencia de la posición 1 y posición 2, ¿sí?
Entonces acá se va a establecer cuál es el valor de error de calibración del instrumento y el error de índice del instrumento. ¿Sí? Todos podrán hacer el ejercicio, pero todos tendrán que hacer el ejercicio. Evidentemente, para un instrumento tienen que ser todos coincidentes. Si hay diferencias, después las veremos porque el error que se determina de colimación o de índice es del instrumento, no del operado. ¿Sí? Bien. Entonces, la planilla consta acá del punto visado. Acá tenemos 4 direcciones porque no va a haber más allá de 4 direcciones. O sea, en el caso del PT01 voy a tener 2. El PT02 y el PT03. En el caso del PT02 voy a tener 3 direcciones, que es el PT04, el PT03 y PT01. Ya lo vamos, ahora después vemos el gráfico. En el caso del punto 3, tengo las 4 direcciones, ¿no? PT01, PT02, PT04 y PT05. ¿Sí? Después cuando vemos el gráfico lo vemos. Entonces acá tenemos la cantidad máxima de valores. Entonces acá va a ir siempre ubicado en función de cómo es la lectura. ¿Sí? ¿Cómo es la lectura? Y pregunto, si este es el PT01, la estación es el PT01, ¿cuál valor tendría que ir acá? ¿Qué punto tendría que ir acá? ¿El 2 o el 3? ¿Y por qué? El 2 porque está a la izquierda. El 2 porque está a la izquierda y acá el 3. ¿Por qué? Porque normalmente la medición de ángulos es horaria. Entonces, vamos a poner, siempre vamos a ir incrementando los ángulos. ¿Sí? Si este fuese el punto 3, ¿sí? Y voy a compartir la otra pantalla para... Si es el punto 3, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser los ángulos? Los puntos que vamos a bisectar. 1, 2, 4, 1, 5. 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. Muy bien. Y si estamos en el 2 va a ser 4, 3, 1. ¿Sí? Siempre en el sentido horario, ¿sí? De incremento de los ángulos. ¿Sí? Entonces, volviendo al gráfico. Porque no se me aparece la... Ahí está. Volviendo a esta parte, acá estamos viendo, va a ir en el punto 1, va a ir el 2 y el 3. Entonces, acá vamos a completar el círculo izquierda y círculo de la primera medición, círculo izquierda de la segunda medición, círculo derecha, círculo derecha. Vamos a medir todo primero en el círculo izquierda y después todo el círculo derecha. ¿Sí? Ahora vamos a ver el análisis de la planilla, ¿no? Estos son los 2 primeros campos que vamos a completar. Los voy a marcar en amarillo. Este es el primero, este es el segundo, después el tercero, ¿sí? Y el cuarto. Así es como voy a medir, ¿no? Primero 1, 2, ¿sí? Le voy a cambiar. Texto. Acá va a ver 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esta es la medición el orden de medición que voy a hacer. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Lo mismo voy a hacer si tuviese, esto va a ser 0 y este va a ser 180. Si quisiera poner más orígenes, este tendría, por ejemplo, 90. La vuelta.
5, 6, 7 y 8. Entonces ahí iría completando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sería la forma de medir, ¿sí? Esos son los ángulos horizontales. Para medición de ángulos horizontales, vamos a bisectar abajo al medio del jalón que pongamos en el caño que va a estar en el punto, en este caso, 2, ¿sí? ¿Sí? Si estamos acá, ponemos PT02 y este va a ser PT03, ¿sí? Entonces, en el PT02, cuando bisectemos el ángulo horizontal, vamos a bisectar abajo, ¿sí? Y en la mitad del jalón que pongamos dentro del agujero del caño que tenemos clavado en el punto 2, ¿sí? Y lo mismo para cuando hagamos posición 90 y 270 si tuviéramos 4 orígenes, ¿sí? Para la medición de ángulos verticales, que va a ser lo siguiente que hagamos, acá lo que vamos a poner es la altura que hay desde la marca, desde el caño, hasta lo que midamos como ángulo vertical, o sea, la marca que vamos a medir como ángulo vertical. Acá puede ser 34 centímetros, por ejemplo, ¿sí? La distancia que hay desde el borde del caño hasta una marca que nosotros establezcamos donde va el operador a poner el hilo horizontal, ¿sí? Esto es fundamental en la altura de señal porque si no, después no se pueden hacer los cálculos. Acá lo mismo, en posición 1 vamos a tener un valor, ¿sí? Vamos a marcar de vuelta. En este caso no medimos en forma serie, sino medimos por punto, ¿sí? Entonces primero hacemos la medición horizontal, cuando hacemos la medición vertical estamos en el punto 2, donde medimos la vuelta campana directamente, ¿sí? Cuando vayamos al PT03, ¿sí? Acá tenemos que indicar la altura de señal donde voy a estar mirando, y acá voy a mirar 3, 4 como segunda observación. Y si tuviéramos doble índice, ¿sí? Acá la medición sería 3, 4, perdón. Vamos a pensar 3, 4. Vamos a poner 5, 6, considerando que tenemos 4 y 3, 7 y 8. Esto es porque la planilla está preparada para 4 orígenes. En nuestro caso, como lo establecimos en la presentación, vamos a hacer 2 orígenes, quiere decir que vamos a medir el amarillo, y acá esto lo vamos a poner como amarillo también, ¿sí? Vamos a medir 1, 2, 3 y 4 en esta manera horizontal, y 1, 2, 5, 6 si fuese los orígenes 0 y 180, ¿no? No vamos a tener 4 orígenes, vamos a hacer 2. Y la que nos falta medir ahora, entonces son las distancias. Y acá tenemos 3 valores para medir distancias, ¿sí? Entonces la idea de medir la distancia, como el prisma lo vamos a sacar del jalón, porque no lo vamos a poder poner con el jalón, lo sacamos del jalón, lo vamos a poner al ras del piso, ¿sí? Lo vamos a poner perpendicular a la dirección que estamos midiendo, a un lado y el otro, ¿sí? Entonces, de tal manera de tener 3 mediciones, ¿sí? Y que las 3, obviamente, tengan una diferencia menor a 1,5 centímetros, que es lo que establecimos como error de distancia, ¿sí? Y acá, obviamente, va a ser el promedio de las 3 direcciones, de las 3 distancias. Respecto al error de índice, lo mismo. Cuando establecimos el error de colimación, buscamos una bisección horizontal para determinar bien el valor del error de colimación. Para el error de índice buscamos un objeto que tenga una perfecta definición a nivel horizontal, que el hilo horizontal pueda visualizarse perfectamente y de esa manera poder bisectarlo en posición 1 y posición 2 o cirugía la circularidad, como quieran llamarle,
para poder determinar el error de índice correspondiente que después va a ser incorporado a la planilla y que va a corresponder al instrumento que está incorporado acá. ¿Sí? Sergio, te interrumpo. Faltan Sí. menos de 10 minutos para que se nos corte nuevamente. Y también aclarar de que en general, en la práctica, cada vez que iniciamos la jornada, establecemos una dirección o alguna referencia para determinar los errores que mencionó Sergio, el error de colimación de índice, y si bien buscamos que para de colimación tengan unas características y para el de índice otras características, en general buscamos contemplar en el objeto que apuntemos esas dos características necesarias para que tengamos que hacer en una misma bisección, hagamos las dos experiencias, las dos determinaciones en simultáneo, no que tengamos que elegir dos objetos diferentes, porque si no se pierde mucho tiempo en la práctica. Eso sí, disculpen, eso quería comentar. Bien, no, bien la aclaración. La idea es que cuando ubiquen un objeto, piensen en tanto en la medición como error de combinación como error de índice. Es decir, que tenga las dos cuestiones. Si tienen un cartel, está perfectamente definido vertical, digamos, el vértice del cartel servirá para la medición horizontal y el vértice, digamos, la parte horizontal servirá para la medición vertical. ¿Sí? Bien, vale la aclaración. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Esta es la planilla que nosotros le vamos a dar. Esta va a ser para incluir, para anotar los valores acá y después incluirla en el informe. Y esta misma, la que se la pasamos en formato PDF para que la impriman, porque no van a cargar los datos en el campo como con la computadora, lo van a cargar a mano, lo van a escribir. Por eso, en esta primera instancia, la estación total la usamos como si fuera un teorito con distanciómetro. ¿Sí? No vamos a utilizar la estación total en toda su dimensión, porque para utilizarla en toda su dimensión deberíamos estacionar el instrumento con una estación, con un sistema de coordenadas, que eso lo vamos a hacer cuando hacemos el reglamento. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es hacer una medición angular para poder definir las coordenadas de los puntos de apoyo, ¿sí? Y cerrar la medición angular para esta cuestión académica que queremos reflejar, que es la medición de triángulo, ¿sí? Entonces, esta planilla va a ir completa, en este caso con lo que está amarillo, ¿sí? Y acá le señalo en amarillo lo que tiene que completarse con las tres distancias, ¿sí? Después los datos de promedio y cálculo los vamos a ver después, pero son complementarios. Estos que están en amarillo es lo que tiene que venir del campo, ¿sí? Medido. Después vamos a la parte de controles, que es lo que vamos a ver en un ratito, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Voy a compartir otra pantalla entonces ahora, antes que se corte. Voy a dejar de compartir esta. Y voy a compartir esta. Bien. Antes de arrancar con esto, porque se va a cortar en cualquier momento, la idea de la medición de campo es que cada uno ejercite el propio cierre del triángulo. Voy a hacer entonces, dejar de compartir esto y voy a compartir otra para terminar de resolver este asunto, que es importante, y ahí se nos va a cortar seguramente. Cuando hablamos de esta parte, ¿qué quiere decir? Nosotros acá tenemos una red de triangulación, ¿sí? Entonces, hay alguien que, nosotros en cada grupo va a medir los 5 puntos, ¿sí? Y si son 3 por grupo, cada uno va a definir, va a ser un triángulo. Suponemos, si son 3 alumnos, uno le va a tocar el 1, 2, 3, el otro el 2, 3, 4 y el otro el 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora bien, al que le toque, a todos les va a tocar el punto 3. Todos van a terminar el punto 3. Entonces, cada alumno que le toque el punto 3 tiene que medir las 4 direcciones. No es que va a medir su propia dirección, ¿no?
tiene que respetar la medición de la triangulación. Entonces tiene que respetar como si él pusiera en sí la triangulación, no medir, si el que se estaciona acá tiene este triángulo para medir, no es que va a medir solamente este ángulo, sino que va a medir la dirección 1, 2, 4 y 5. Lo mismo que en el punto 2 va a medir la 4, 3 y 1, más allá que su interés es por la 3, 1. Entonces la idea de esto es que tengamos superabundancia de datos y en definitiva no es que, porque después se nos empiezan las complicaciones, que yo medí esto, que yo medí el otro, digo, porque la idea acá, ¿cuál va a ser? Que nosotros vamos a tener superabundancia de datos porque acá esta la van a medir 3 veces. Entonces, cuando tengamos que incluir en la compensación esta estación, ¿sí? Va a tener estas 4 direcciones medidas 3 veces. Son 3 alumnos, con lo cual tiene un peso mayor que tal vez esta que la midió un solo operador, ¿sí? ¿Sí? O esta que la midieron 2 operadores, nada más, que corresponden a este triángulo y este triángulo. ¿Se entiende? Entonces, porque eso después influye también en el peso de las observaciones, en el momento de la compensación. Y obviamente tienen que medir todas las distancias, ¿sí? Miden esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia. ¿Qué quiere decir? Que el que contemos en el 2, medimos esta distancia, esta distancia y esta distancia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 2 distancias acá, entre este y este. Vamos a tener 3 distancias por parte de este lado y por parte de este lado 2. La idea es cómo después hacemos la comparación del peso de las distancias, si evidentemente fueron consistentes o no en cada grupo. Deberían ser, pero ese deberían ser muchas veces no es porque cada operador estaciona de una manera, cada ayudante pone el jalón el prisma de una determinada manera, entonces eso hace que haya alguna diferencia, pero esperamos y tratamos de establecer que esas diferencias estén dentro de la tolerancia, sino, ¿qué va a pasar? No estamos dentro de la tolerancia que establecimos, que quiere decir, no estamos dentro de los 5 milímetros más 2 partes por millón, más el error que planteamos para la estación, más el error que planteamos para el jalón, ¿sí? Bueno, se va a cortar, así que nos enganchamos de vuelta cuando se corte y volvemos a la presentación. Dejo de compartir porque esto va a terminar. ¿Sí? Menos de 1 minuto, así que se va a acordar en cualquier instante, así que